e identifican pues como esas marcas de antiguos habitadores y como signos promisorios de quebradas que contenían el precioso metal que ellos buscaban. Los españoles apropian toda esa tecnología y con la repartición de encomiendas, entonces ponen a los indígenas a continuar la explotación de las vetas, con una característica, digamos, que lo haría distintivo con respecto a la que se practicaba por cuenta en épocas precolombinas, y es que los españoles van a intensificar la explotación, obligan a los indígenas a explotar el oro, de manera que uno podría pensar que durante los comienzos de la colonia y posteriormente los socavones que en principio explotaban los indígenas fueron llevados a sus niveles máximos de posibilidades y el número de socavones se debió haber incrementado. En 1680, el gobernador don Antonio del Pino Villapadierna guardaba su oro de Buriticá en bolas de 1 libra y parece que tenía tantas que finalmente perdió la cuenta. Una esclava se encontró una de esas bolas barriendo el piso de tierra de la casa en que había vivido el gobernador y al venderla compró su libertad. En ese contexto, Antioquia destaca porque tuvo algunas de las minas de oro más productivas durante la época colonial. Eso al mismo tiempo fue una ventaja y una desventaja. Fue una ventaja porque le dio a los antioqueños un medio de cambio y tenían con qué comerciar con otras regiones. Fue una desventaja porque nunca se fomentó la agricultura, nunca hubo medidas para desarrollarla, y eso también pues va a dar un desarrollo que a la larga va a ser un desarrollo muy desigual. Es diversificar las inversiones. Y eso nos explica una cosa muy importante en la vida de Antioquia. El centro de poblamiento va a estar ligado a la posibilidad de desarrollar la vida agraria. Como la zona adyacente a la ciudad de Antioquia, o a Cáceres y Zaragoza, no es muy adecuada para la vida agraria, es a eso a lo que se vinieron al Valle de Aburrá. A comienzos del siglo XVII, la población de Antioquia empieza a llegar al Valle de Aburrá, y a lo largo de todo el siglo establecen haciendas de ganado y caña. ¿Para cambiarlas por la minería? No, para complementarlas con el trabajo minero. Y entonces ahora se abaratan los costos. Ahora es posible producir en las haciendas los recursos de alimentación que antes había que comprar y traer desde otras regiones colombianas. La transformación del espacio por los mineros coloniales no solamente incluía pues el aprovechamiento de los aluviones y la construcción de algunos tramos de canalizaciones sobre las quebradas, sino también la construcción de viviendas como la que está aquí arriba y la adecuación del espacio alrededor de las viviendas. Esto que estamos viendo es el muro de una plataforma en tierra construida junto con la vivienda en tapia y techo de teja que se construyó por el año de 1630. Las minas de aluvión eran explotadas con una tecnología muy precaria y una vez que la superficie de la mina se agotaba, era abandonada. Esto produjo una crisis en la minería. Surgen entonces los mazamorreros, pequeños mineros independientes, blancos pobres, mestizos y mulatos libres en su mayoría, que recorren ríos y quebradas extrayendo el oro de manera rudimentaria. Muchos de ellos eran agricultores que ven en la minería una actividad complementaria más rentable. ¿Por qué? Porque esta gente no hace una gran inversión. Toda su inversión eran unas herramientas mínimas, una barra, un almocafre y una batea. Y con eso es que van a dedicar a sacar el oro. Pero que les da algo que es supremamente importante para ellos. Les va a dar un oro líquido.
van a tener acceso a unos productos complementarios más allá de lo que ellos producen en su propia parcela agrícola. Hacia la segunda mitad del siglo XVIII, los mazamorreros extraían ya más de las 2/3 partes de la producción total del oro de la provincia de Antioquia, y esta región era la mayor productora de oro en el Nuevo Mundo. Pese a ello, continuaba siendo la provincia más abandonada, la última frontera del Imperio Español. El siglo XVII fue tal vez la época en que Antioquia estuvo más despoblada. Después del auge de la minería de fines del siglo XVI, comienzos del siglo XVII, viene un periodo de decadencia de esta actividad, producto de muchos factores, entre otros del aumento de los precios que, por la llegada de los metales americanos, hubo en Europa. En aquellos días, Antioquia tenía apenas unos 10.000 habitantes dispersos en pequeñas ciudades y villas perdidas entre montañas y valles. Gente todavía sin ningún arraigo comunitario, pero unida por un sentimiento de pertenencia común a una nueva tierra, al Nuevo Mundo. Es en estos poblados donde nacerá la sociedad colonial criolla. La población es supremamente dispersa, la gente vive realmente muy aislada y esa fue una de las cosas que dificultaba la acción de los gobernantes. Siempre se quejaban de que era muy difícil controlar y poder hacerle el seguimiento, cobrarle, por ejemplo, impuestos, poder realmente saber si esta gente iba o no a misa, cumplía con los preceptos de la religión cristiana, hasta si cometía un delito. La élite de los blancos y la gente rica se reducía a unos cuantos. La mayoría eran mestizos, mulatos y esclavos, encargados de hacer los trabajos, como la construcción de acequias, de los ríos o de los caños a las casas. También construían las casas y los ranchos, o cuidaban el ganado y los cultivos. También los artesanos que pintaban o esculpían la madera. Eran muy importantes los herreros y los talabarteros para la vida agrícola y para la vida cotidiana, porque eran ellos quienes hacían, por ejemplo, las herramientas para la explotación de las minas o de las tierras, y los talabarteros porque manejaban el cuero, que era un elemento muy importante en la vida cotidiana, puesto que de ahí se construían zapatos, sillas, camas. Las actividades económicas desarrolladas durante la época colonial básicamente fueron tres. Por un lado, las vinculadas a la explotación agropecuaria, por otro lado, lo relativo a la explotación de los aluviones de oro, que en el caso de Antioquia pues es una región que contaba con este recurso, y por otro lado, lo relativo al intercambio de mercancías. El comercio desempeñaría un papel importante en la consolidación social y económica de la sociedad antioqueña. Un día de enero de 1795, don Mariano Pontón y su arriero José Ignacio Rodríguez llegan al valle con una recua de 20 polvorientas mulas. Pontón se convierte en el centro de atención, pues él trae las noticias, sabe qué estaban usando las mujeres y cómo pintaban los negocios. El regreso de Pontón era también la continuación del proceso que había comenzado cuando el mazamorrero encontraba oro en la batea o la cuadrilla encontraba un depósito rico. El oro que Pontón había exportado en barras regresaba ahora convertido en cacao, paños, linos, telas y ocasionalmente algunas botellas de vino. Si la minería era el corazón de la economía antioqueña, el comercio era su sangre. De Europa llegaba la mayor parte de mercaderías que los comerciantes antioqueños compraban a mayoristas de Cartagena, Santa Fe o Popayán y luego la revendían casi siempre a crédito, a precios 10 veces mayores en ciudades o villas y a precios todavía más altos en los llamados distritos mineros, una actividad comercial que les dejaba enormes ganancias. Este comerciante también corría el gran riesgo de que sus deudores no le pagaran, él no le pudiera pagar al gran comerciante abastecedor que le debía y muchos de ellos se declaraban en quiebra, pero los que sabían manejar el flujo
de todos esos capitales que movían, los que manejaban el asunto del riesgo, los que buscaban